Hola, hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy bienvenidas a Musas, bienvenidas, bienvenidos. Gracias a todos los hombres, tengo que decirles, que nos mandan mensajes, pero muchísimos, incluso nos proponen temas, ¿eh? Así que gracias por estar ahí como cada sábado y a las mujeres, por supuesto, a nuestras musas inspiradoras que están cada sábado a las 12 por Canal 10 esperando que este programa llegue. Bueno, porque evidentemente era necesario, porque evidentemente había muchas cosas que tratar sobre la mujer. Temas como los de la imagen que nos interesan y temas como que nos pueden generar algún que otro dolor de cabeza, ¿no? Por ejemplo, si decidimos divorciarnos, ¿qué te parece? Esa va a ser una de las cuestiones que vamos a abordar en la jornada de hoy. Un tema profundo, un tema que tiene que ver con la familia, con una familia que se une y después se disuelve, todo un momento de crisis. Les cuento que hoy en Musas vamos a tener invitados que en exclusiva están en nuestro programa. No visitaron otros programas para abordar este tema. Y me encantó el título, ¿eh? Lo que hay que saber antes de dar el portazo. Para que un matrimonio se divorcie no solo es necesaria una decisión. No se requieren plazos mínimos, ni dar explicaciones, ni conformidad del otro. Solo presentarse ante un juez, pedir el divorcio y, si tienen hijos o bienes, hacer una propuesta cómo se organizarán estas cuestiones. También vamos a hablar un poquitito aunque sea, de la unión convivencial, que es lo que antes llamábamos el concubinato. Muy bien, un tema súper interesante y tenemos muchísimas consultas en relación a este tema, ¿eh? Así que le damos la bienvenida y enormemente les agradezco yo que estén en Musas, gracias a la producción de Mercedes Jiménez, a Laura Moiselo, secretaria del Juzgado de Familia y Séptima Nominación. Doctora, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Y Matías Acuña, él es secretario del Juzgado de Familia de Primera Nominación. Doctor, un placer, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué establece el código luego de su modificación y básicamente cuáles son los trámites con los que debo comenzar un proceso de divorcio? Mira, la reforma del año del nuevo código, que nosotros le seguimos llamando nuevo código, Sí. que en realidad no es nada nuevo porque ya lleva 4 años de vigencia ahora en agosto, en realidad vino a cambiar todo el paradigma del el sistema matrimonial argentino. Vos pensás que en el sistema anterior uno tenía que ir al juez no solo a pedir el divorcio, sino además tenía que acreditar otros requisitos para poder divorciarte. Y que si vos en ese caso, aún queriendo divorciarte, no acreditabas alguna de las causales previstas por la ley, vos no te podías divorciar. Bien. O sea que había que ir al juez y explicarle cuáles habían sido las causales que habían llevado a la ruptura del matrimonio, con lo que eso implicaba para una pareja. Exacto. Ya una pareja conflictuada, con problemas, ir a un juez y explicarle, y no solo explicarle, sino probar que había habido infidelidad, lo que se llamaban injurias, etc. Y si no era, el código además preveía otra causales objetivas, pero había que esperar una determinada cantidad de tiempo. Sí. Para ir en forma conjunta, sin invocar causales de culpabilidad, había que esperar 3 años desde la celebración del matrimonio. Bien, vengamos a hoy. Claro, entonces todo eso, a lo largo del tiempo, se habían empezado ya a dar muchos precedentes en donde se había habilitado a no esperar para poder divorciarte. Se fueron flexibilizando algunas Se han ido cuestiones. flexibilizando y los jueces como que han ido abriendo el juego a todos los nuevos paradigmas y los nuevos principios que a orden internacional ya estaban vigentes y que nosotros veníamos atrasados. Entonces cuando se hizo la reforma en el 2015 y a partir del 1 de agosto el sistema cambia totalmente y yo ya no necesito ir a explicarle al juez por qué me quiero divorciar. Simplemente voy a decirle, me quiero divorciar. Bien. Por eso dejó de llamarse divorcio vincular y hoy simplemente se llama petición de divorcio. Yo voy a formular una petición y lo que se ha hecho fundamentalmente es quitarle el carácter de controversia, de pleito,
a eso y pasa a ser un proceso prácticamente de tipo voluntario. ¿Tiene que haber mutuo acuerdo? No. No. Perfecto. Yo voy, pido divorciarme. Lo que a mí la ley me exige, primero porque nosotros, que esto recepta una serie de normas de carácter internacional que ya nosotros las teníamos consagradas en leyes especiales. En la Constitución Nacional, en los pactos de Tratado de Derechos Humanos. Bien. Pero, por ejemplo, se regula con mucha más fuerza la cuestión de la perspectiva de género, los derechos de las mujeres, la autonomía de las partes, la libertad de la persona, la intimidad. Entonces yo simplemente tengo que ir al juez a decirle, yo me quiero divorciar. Me quiero divorciar, pero la ley a mí me exige un solo requisito, que es que yo le diga al juez qué voy a hacer con las consecuencias que se van a producir de mi divorcio. O sea, qué voy a hacer con mis hijos, qué voy a hacer con los bienes. Con la casa, con los bienes. Una serie de requisitos que puedo o no convenirlos. Que si yo no llego a un acuerdo en el divorcio, tranquilamente puedo iniciar otro juicio distinto, pero ninguno, o sea, la falta de acuerdo o ninguna eventualidad durante ese proceso puede impedir que el juez dicte la sentencia de divorcio. ¿Cuánto cuesta este proceso? Y depende. Depende Nosotros del tenemos trabajo de los abogados. tenemos una ley de honorarios. Nosotros tenemos una ley de honorarios que fija mínimos. ¿Mínimos de cuánto? Y hoy una consulta escrita mínima es 13.000 pesos. Perdón, pero hay mucha gente que nos ha consultado que nos comentaba que no se divorciaba justamente por una cuestión ocurre económica. una cuestión. Lo que costaba el trámite, ¿no? Independientemente del tema para de los las bienes. personas que no tienen posibilidad de pagar un abogado pueden pleitear con lo que se llama beneficio para litigar sin gastos a través de una defensoría oficial o de los abogados del Colegio de Abogados. Las personas que pueden pagar un abogado, bueno, van con un abogado particular y la ley de honorarios ha quedado, hay un desfasaje porque no se ha modificado en la norma de la ley de honorarios que tiene que ver con las regulaciones en el divorcio. Han quedado fijadas las pautas para regular honorarios en los divorcios del sistema anterior. Exacto. Entonces los jueces hacen como una interpretación del nuevo divorcio con la norma del colegio de los honorarios de los abogados para determinar cuánto vale la tarea del abogado. Perfecto, bien. Entonces, la persona que hoy se quiere divorciar notifica, digamos... Hoy pido mi divorcio por escrito, obviamente, como tiene que ingresar por mesa de entrada, con firma de abogado, se sortea el juzgado y el juez lo único que tiene que hacer es de esa propuesta que yo hago de qué hacer, cómo vamos a arreglar los alimentos, cómo vamos a arreglar lo que se llamaba antes el régimen de visita. Perdón, si no hay hijos de por medio, No es hace todo falta. mucho más fácil. Es muchísimo más fácil. Mucho y más rápido. Es mucho más. El tema es si hay hijos de por medio. Si hay hijos de por medio y si hay bienes de por medio, obviamente, también tengo que decirle al juez qué es cómo vamos a regular nosotros a partir de ahora nuestra vida familiar. Porque aquí hay una cuestión fundamental que es que hay un piso mínimo de protección que se llama orden público familiar, que es por qué el Estado no se va a meter en las cuestiones íntimas de una persona, como decir, yo no quiero seguir con esta persona a la par mía, pero sí, cómo vamos a regular las otras cuestiones que sí tienen trascendencia jurídica. Lo que se le ha quitado es el foco a las cuestiones que no tienen trascendencia jurídica, como es, por ejemplo, la decisión de una persona de separarse. De divorciarse, Yo no tengo por qué ir a explicarle al Estado por qué me quiero separar. Es una decisión mía. Uno entra al matrimonio por voluntad y sale por voluntad. Y sale por voluntad, perfecto. O sea, la ley nueva lo que ha hecho ha sido privilegiar la libertad de la persona. La autonomía, el derecho al proyecto de vida. La otra persona no quiere. No se puede oponer. No se puede, Basta no existe el no te voy a dar el divorcio. Para entrar al matrimonio necesito de dos voluntades. La de los dos contrayentes. Exacto. Para salir solamente uno. Yo no puedo atarme a una persona de por vida. Ni tampoco porque él no quiera o ella no quiera tenga que quedar atado de por vida. O sea, yo soy libre de decidir cómo quiero hacer mi vida y la ley me tiene que acompañar en eso. Ahora, un comentario, una pregunta, y vemos que una dificultad recurrente en la gente o en las parejas, y mucho más las que tienen hijos, es el tema del dinero. Querría separarme, querría divorciarme, pero no tengo el dinero para iniciar el trámite
o no sé si voy a poder completar los alimentos. ¿Qué pasa con la vivienda? ¿A quién le queda la vivienda? Supongamos que hubiese una vivienda única, ¿no es cierto?, sí, familiar en la que todos vivían, se divorcian. ¿Qué pasa a partir de Hay eso? una protección legal de lo que supo ser la vivienda familiar. Y en caso de que los cónyuges estén en conflicto sobre quién se le va a atribuir el uso de esa vivienda, es el juez el que decide. Bien, en base a una serie de pautas que el mismo código le provee al juez. Por ejemplo, el estado de salud de los cónyuges, las edades, las posibilidades de acceder a un trabajo, quién está al cuidado de los hijos. Incluso hay casos en que el juez puede atribuirle a la vivienda a un cónyuge, pero fijar una renta a favor del cónyuge que no está utilizando la vivienda. El juez fija incluso un plazo que va a durar, que sería, digamos, lo razonable hasta que las partes puedan ir acomodándose y solucionar el problema de la vivienda de los dos. El problema fundamental que hay hoy es que te lo podemos decir los dos, ella a cargo de la secretaría de un juzgado y yo a cargo de otro juzgado, y los dos dirigidos por dos jueces distintos, es un aumento en la litigiosidad de las partes. O sea, es impresionante cómo ha aumentado, primero por el hecho de que es más fácil divorciarse, entonces han aumentado las causas también, pero también se nota que tiene que ver con la crisis social, con la crisis económica del país y demás, un aumento en la litigiosidad. De familia. Se ve mucho en el fuero de familia. Mucho conflicto familiar. Por ejemplo. Muchas cuestiones de violencia, muchas cuestiones económicas, de carácter alimentario. De vivienda. Entonces, lo que uno tiene que saber y lo que tiene que entender es que nuestra ley, en realidad lo que busca es lo que nosotros llamamos autocomposición del conflicto, es decir, que las mismas partes sean los que pongan las reglas del juego, o sea, lograr acordar, lograr sincerarse y decir yo quiero regular mi vida a partir de ahora de esta forma. Y por la experiencia que ustedes tienen, ¿esto es fácil, que lleguen a un acuerdo? No es fácil, pero a veces funciona, porque vos ponete a pensar de que si es un tercero como el juez el que tiene que resolver, para mí, lo que yo pienso es que las mismas personas son las que están en mejores condiciones de fijarse las pautas porque son ellos los que viven esa vida diaria. Claro, los que son mejor los se padres conocen, de esos exactamente. Niños. Entonces uno privilegia eso, o sea, la voluntad de acordar. La autonomía de la voluntad. Bueno, me dice la producción que tenemos que ir terminando. La verdad que nos queda cortísimo este tiempo para hablar. Permítanme hacerles una consulta en relación a la unión convivencial, porque hay muchas parejas que han optado por esto y no por casarse. Con el tema de los hijos, alimento para los hijos, vivienda y demás, ¿corre las mismas reglas, los mismos derechos? Las mismas reglas, porque la responsabilidad parental, que es lo que antes se llamaba patria potestad, viene no por el hecho de estar casado o del hecho de ser conviviente, viene por el hecho de ser padre, de ser madre, viene por el vínculo de mamá o por el vínculo de papá, no por el hecho de estar casado, por el hecho de estar en convivencia. Incluso se reconocen derechos a lo que se llama hijo afín. Cuando hay familias ensambladas y han vivido un determinado tiempo, han formado una familia, han tenido un proyecto y se separan, incluso se puede, con los supuestos, pedir al cónyuge que está en condiciones de proveer alimentos para un hijo que no es de él, sino de la persona con la que estaba unida en convivencia. Bien. Lo que antes le llamaban padrastro, digamos, o madrastra. Bien. Tienen obligaciones alimentarias con el código nuevo. Igual lo que hay que diferenciar no es lo mismo el divorcio que la unión convivencial. Obviamente cada instituto tiene una regulación distinta, una serie de derechos y obligaciones distintas, pero lo que se ha hecho en este sistema es avanzar en la protección de las familias. Porque antes era el derecho de familia para el matrimonio. Hoy es el derecho de las familias entendido en plural. También la vivienda, hay protección de la vivienda en la unión convivencial. Hay posibilidad de pedir compensaciones económicas. Hay una serie, hay un piso mínimo de derechos que tienen. Antes las uniones convivenciales no estaban contempladas en el sistema. Ahora sí, hay un mínimo de protección. Bien, nos quedamos sin tiempo, pero yo los comprometo. Mercedes, podemos invitarlos para hablar de unión convivencial. Cuando quieras, porque es como mucho para hablar en un par de minutos. Entonces, Laura y Matías, doctores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, un tema tan importante, nada menos
que la familia, las garantías, los derechos y demás. Hacemos una pausa en Musas, ya volvemos con mucho más.